Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Leones, estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En esta ocasión les voy a hablar sobre el módulo 4 de electricidad básica, el cual trata el tema de los elementos de un circuito eléctrico básico, así también como la seguridad que se debe llevar a cabo al momento de manipular circuitos eléctricos y las consecuencias que resultan de una mala de un mal dimensionamiento de los alimentadores. Bien, entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eh, eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, tal como por ejemplo tenemos la energía lumínica o la energía mecánica. Aquí en la imagen adjunta tenemos los elementos de un circuito eléctrico básico, que vendría a ser el generador, nuestro receptor, el conductor, el interruptor y el fusible. Bien. Luego tenemos los elementos fundamentales de un circuito eléctrico. Tenemos que un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales, como por ejemplo, en primer lugar tenemos los elementos generadores, tales como baterías, fuentes de alimentación, dínamos, acometidas para instalaciones de servicio eléctrico, etc. Tenemos asimismo elementos conductores, tales como cables, placas de prototipos, placas de circuitos impresos, etc. Tenemos también elementos receptores, tales como resistencias, motores, lámparas. Tenemos los elementos de maniobra y control, como por ejemplo interruptores, pulsadores, conmutadores, relés, etc. Y finalmente los elementos de protección, tales como fusibles, interruptores térmicos, puesta a tierra, etc. Bien, eh, un circuito eléctrico consta de estos tipos de elementos fundamentales ya antes mencionados, pero para que exista un circuito eléctrico básico debe haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. Bien. Entonces empezamos con los elementos generadores. Los elementos generadores de un circuito eléctrico son los encargados de suministrar la corriente eléctrica a través de todo el circuito, creando de esta forma una diferencia de potencial entre sus terminales, permitiendo la circulación de la energía eléctrica. Tenemos que en una instalación residencial, el generador de la acometida eléctrica suministrada el generador es la acometida eléctrica suministrada por la empresa eléctrica CNLP, aquí en Ecuador. Entonces, aquí en la imagen adjunta vemos la acometida realizada por la empresa eléctrica para realizar el respectivo suministro eléctrico, eh, ya sea a una residencia, a un local comercial, etc. Bien. Luego de los elementos generadores tenemos los elementos conductores. Estos elementos transportan la energía eléctrica, es decir, eh, es por donde fluye la corriente eléctrica de un elemento a otro por todo el circuito eléctrico. Eh, Partiendo de los generadores hacia los receptores y volviendo a su origen. Estos elementos ofrecen muy poca resistencia al paso de la corriente eléctrica y por donde los electrones pueden desplazarse libremente de un punto a otro. Bueno, y esto es necesario, ¿no? que estos conductores ofrezcan poca resistencia eléctrica para evitar una pérdida de energía innecesaria cuando se transporta la energía eléctrica. Y asimismo evitar sobrecalentamientos. Si tenemos, por ejemplo, un conductor mal dimensionado, tenemos ahí un sobrecalentamiento y puede ser muy peligroso para el resto del circuito. Bueno, las medidas de los conductores suelen categorizar en calibres mediante el sistema AWG. Sin embargo, es común conocerlos dependiendo del diámetro del cable en el sistema métrico decimal y categorizarlos en milímetros cuadrados dependiendo del diámetro de la sección del cable.
Bien, a continuación se van a mostrar dos tablas. Una que muestra las equivalencias de calibres en milímetros y otra con el amperaje que soportan los cables de cobre. Entonces aquí a la derecha tenemos la primera tabla, donde vemos cómo a medida que aumenta el calibre de nuestro cable, el tamaño del cable disminuye. Entonces, asimismo, a medida que aumenta el calibre, disminuye nuestra sección en milímetros cuadrados. Entonces, viendo cuál es el consumo de corriente en cada uno de estos, tenemos que mientras menor sea nuestro calibre, el consumo de corriente es alto, es decir, va a soportar una mayor corriente, un mayor amperaje. Eh, mientras la sección sea mayor, la corriente que va a soportar es mayor. Y mientras la sección en milímetros cuadrados disminuya, el consumo de corriente también disminuye. Eh, Asimismo tenemos nuestra tabla de amperajes de los cables. Tenemos en este caso el calibre de cables, como vimos anteriormente, 14 AWG, 12 AWG, y va disminuyendo. Entonces vemos cómo el amperaje soportado, a medida que disminuye el calibre del cable, el amperaje soportado por cada cable aumenta. Entonces aquí tenemos el amperaje soportado dependiendo de la temperatura que soporta el cable y dependiendo del tipo de aislante con el que haya sido construido. Asimismo, acá a la derecha tenemos que va disminuyendo el calibre del cable, 20, 18, 16, 14, 12, y el amperaje soportado va aumentando. Bien, luego tenemos el código de colores en una conexión eléctrica. En este caso tenemos, en primer lugar, la fase de línea, claro, la fase o la línea, de cualquiera de las dos formas es conocido. Tenemos que para la fase o la línea se utiliza el color negro, el color rojo o el color azul. Entonces esto es dependiendo también de la cantidad de líneas que se tenga. Luego tenemos el neutro, que puede ser color blanco, color celeste. Finalmente tenemos para la conexión a tierra, tenemos aquí los símbolos para que se puede representar la tierra, cualquiera de estos cuatro representa tierra. Y vemos que para la tierra se puede utilizar verde o el verde con una raya amarilla o el amarillo con una raya verde. Bien, y finalmente para los conductores tenemos los diferentes tipos de cables eléctricos. Tenemos el tipo de cable de manguera, el trenzado, el dipolar rígido, el coaxial. Este acá nos permite transferir radiofrecuencias, este es más usado en telecomunicaciones. El unipolar rígido se usa también en las conexiones eléctricas, ya sean residenciales o comerciales o para industrias, pero dependiendo también de la cantidad de corriente que uno requiera eh, transferir desde la acometida hasta el aparato eléctrico. Aquí también cabe mencionar que hay un tipo de cable flexible que es el más usado para las conexiones eléctricas y es el que nos permite realizar las conexiones de cada uno de nuestros aparatos eléctricos. También tenemos el cable de alta tensión, que es el que se utiliza para transferir o transportar la corriente desde la subestación hasta la cometida hecha por la empresa eléctrica. Son los que se ven usualmente en esas torres de energía eléctrica, la cual eh, se va transportando la corriente. Bien, luego de esto tenemos los elementos receptores. Estos elementos permiten la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Como por ejemplo, tenemos en este caso las bombillas que transforman la energía eléctrica en luz, los radiadores en calor, los motores eléctricos transforman la energía en movimiento de rotación, etc. Y adjunto aquí tenemos un ejemplo de los elementos receptores. Estos no son todos, pero son
los más usados. En los circuitos eléctricos tenemos la lámpara, que como ya se mencionó anteriormente, convierte la energía eléctrica en energía lumínica o en luz. Lo mismo sucede con el diodo LED, hace la misma función, transforma la energía eléctrica en luz. Tenemos el zumbador, que transforma la energía eléctrica en ruido o en sonido. Tenemos el motor, que transforma nuestra energía eléctrica en, en energía mecánica o en un movimiento de rotación. Tenemos nuestra resistencia, que en este caso transforma la energía eléctrica en calor, así mismo, como el radiador. Y ya dependiendo de la cantidad de corriente que pase y la resistencia que tenga este, este, este elemento, eh, dependerá de cuánta calor genere. Finalmente tenemos el altavoz, que asimismo convierte la energía eléctrica en sonido. Bien, luego de esto tenemos los elementos de maniobra y control. Elementos de maniobra y control. Estos elementos nos permiten maniobrar el paso de la corriente eléctrica y controlar el circuito según nuestras necesidades. Los dispositivos de control más importantes son los interruptores, conmutadores y pulsadores, aunque obviamente existen otros tipos de control. Entonces, en este caso, el interruptor proporciona el control que cierra o abre el flujo de energía eléctrica en el circuito. Bien, finalmente existen una gran variedad de interruptores de circuitos, como los interruptores de pared, pulsadores, interruptores de llave y muchos otros dispositivos. Entonces, aquí mismo, aquí de la misma forma que en los elementos eh, de protección o en los elementos de receptores, también tenemos una imagen que nos muestra algunos ejemplos de elementos de control del circuito. Como ya mencionamos, tenemos el interruptor que interrumpe el paso de la corriente al circuito. Tenemos los pulsadores, normalmente abierto, normalmente cerrado. Normalmente abierto permite transferir la energía eléctrica cuando se lo pulsa, mientras que el normalmente cerrado hace lo contrario. Cuando se lo pulsa, corta el flujo de energía eléctrica. Tenemos el microinterruptor, asimismo, que nos permite interrumpir la corriente eléctrica en el circuito. Tenemos el conmutador, que nos permite dirigir la corriente eléctrica hacia un lado o a otro lado del circuito. Lo mismo para el conmutador bipolar, donde nos permite transferir esa energía, esa corriente eléctrica a otro lado del circuito. Y finalmente tenemos el relé, que funciona similar a un interruptor, pero en este caso el interruptor se activa cuando, eh, cuando existe un flujo de corriente en la bobina de cobre que vemos aquí en la imagen de la derecha. Esa bobina de cobre, cuando recibe una cierta cantidad de corriente, genera un campo magnético atrayendo el interruptor y este lo cierra, permitiendo el paso de corriente en esa rama. Bueno, y finalmente tenemos los elementos de protección de un circuito eléctrico. Estos de aquí se encargan de proteger los componentes que conforman el circuito eléctrico de corrientes muy elevadas o fugas, así como al operario de posibles accidentes. En este caso tenemos el fusible, el cual funciona de tal forma que permite transferir cierta cantidad de corriente al circuito. Si esta corriente es superior, el fusible, el cual está compuesto por un pequeño hilo en medio, se rompe e interrumpe el paso de la corriente. El interruptor diferencial funciona con la puesta a tierra,
cuando detecta que el exceso de corriente no se está descargando a través de la puesta a tierra, sino a través de otro lado, el interruptor diferencial se abre y corta la corriente del circuito. Asimismo, hay que mencionar eh, otro tipo de interruptor que sirve como elemento de protección, que viene a ser los interruptores térmicos o magnetotérmicos, los cuales se abren o cortan el paso de corriente cuando detectan eh, una temperatura elevada en el circuito. Finalmente tenemos la puesta a tierra o la toma de tierra, también se le llama, la cual nos permite descargar cualquier exceso de corriente que se generen en los aparatos eléctricos hacia tierra, evitando así que exista una sobrecarga en estos elementos. O que también, evitando también que exista una descarga eléctrica en el usuario cuando manipule los circuitos eléctricos. Bien, luego tenemos la seguridad en un circuito eléctrico. Se sabe que eh, los trabajadores de oficios eléctricos deben prestar especial atención en los peligros relacionados con la electricidad, porque trabajan con circuitos eléctricos. El contacto con el voltaje eléctrico puede ocasionar que la corriente fluya a través del cuerpo, cual resulta en descargas eléctricas y quemaduras. Esto puede provocar también graves lesiones en el cuerpo e incluso la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con corriente eléctrica. Y lo más importante, no hay que dejar que personas que no están capacitadas para trabajar en un circuito eléctrico lo hagan, porque es muy peligroso. Por lo tanto, es indispensable seguir las siguientes normas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente mientras se manipulan los circuitos eléctricos. Entonces, ¿cuál es lo primero y más importante? La manipulación de circuitos eléctricos debe ser realizada únicamente por profesionales o personas capacitadas. Como se mencionó anteriormente, no se debería permitir que personas que no están capacitadas trabajen en circuitos eléctricos. Lo siguiente es muy indispensable usar guantes y zapatos dieléctricos, pantalón de mezclilla y lentes protectores cuando se vaya a manipular circuitos eléctricos. Estos son algunos elementos que se ven aquí en la imagen de la derecha, los eh, zapatos dieléctricos, los guantes y zapatos dieléctricos, tenemos el casco en caso de trabajar en industrias y tenemos también los lentes protectores. Lo siguiente también es realizar una revisión rutinaria de los componentes eh, y reemplazando cualquier instalación que se vea en mal estado, ya sean tomacorrientes defectuosos, cables sulfatados, etcétera, ya que esto puede generar fallas en el circuito eléctrico. Asimismo, antes de realizar cualquier trabajo en un circuito, debemos asegurarnos de que no exista corriente circulando a través del circuito, usando instrumentos de medición o verificando que el interruptor de la red eh, se encuentra apagado. En este caso, en una instalación residencial, tenemos los interruptores o los breakers correspondientes a cada uno de los tomacorrientes, de los interruptores, de los aparatos electrónicos que tiene la casa. Y aparte de eso, también se tiene un disyuntor principal que va conectado después del medidor en la cometida. Entonces, hay que asegurarse de apagar este disyuntor principal antes de manipular cualquier circuito eléctrico en cualquier lugar que se requiera. Bueno, y lo siguiente también es, antes de comenzar a trabajar, hay que, antes de comenzar a trabajar, hay que asegurarse de retirar cualquier accesorio metálico del cuerpo, como por ejemplo joyas, relojes, anillos, ya que estas cosas pueden ocasionar quemaduras si se usan cerca de corrientes intensas o se pueden atascar mientras uno trabaja. Y finalmente, realizar un correcto dimensionamiento de los conductores para la correcta
protección de los dispositivos eléctricos. Esto vamos a ver ahora mismo cuáles son cuáles vendrían a ser las consecuencias de una mala selección o de un mal dimensionamiento en el conductor, que es muy, muy importante. Entonces aquí vemos los peligros, aquí vamos a ver los peligros ante un mal dimensionamiento de los alimentadores en un circuito. Bien, tenemos que una mala selección en el calibre del conductor produce efectos dañinos y un funcionamiento irregular en los equipos eléctricos. Esto genera pérdida de energía en el conductor y disminuye su vida esperada. Por lo tanto, un mal dimensionamiento de los conductores eléctricos puede ocasionar los siguientes problemas. Tenemos una variación de voltaje debido a que, por ejemplo, un conductor que haya sido dimensionado con un valor inferior al que se debería, con un valor de corriente inferior al que se debía, el aparato eléctrico va a estar pidiendo más voltaje o más corriente de lo que el cable puede transferir, y esto genera una variación en el voltaje. Asimismo puede producir un corte de suministro y consecuentemente también una pérdida de energía, un cortocircuito en los elementos, generando que estos dejen de funcionar. Asimismo, un mal dimensionamiento, por ejemplo, el que se dio anteriormente, un cable dimensionado, un cable colocado, un cable que permita transferir corriente menor a la dimensionada, genera un sobrecalentamiento de líneas, generando a su vez un riesgo de incendio, lo cual podría dañar eh, todo el circuito eléctrico y poner en peligro al usuario que se encarga de manipularlos. Bien, entonces finalmente el correcto dimensionamiento de los conductores eléctricos tiene vital importancia en la operación eficiente y segura en una instalación eléctrica. Por tal motivo es primordial que se considere este aspecto al momento de diseñar la instalación eléctrica. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.